Vale, a ver. ¿Puedes verme? Sí, te veo. Hola, Paul. Hola, vale. Estoy activando la grabadora de audio. Vale. Bueno, esto ya está. Y voy a poner a grabar el vídeo. Voy a ver si esto está grabando. Bueno, sí. Hola. Una cosa sobre la que escribes es que de niño intuiste la simulación. Sí. ¿Puedes contar qué pensabas? ¿Puedo contar una cosa antes? Sí, Porque eso va a marcar el tono de lo demás. por favor. Bueno, estaba en clase en la Universidad de Missouri, en Columbia, a principios de los 90. Y una profesora en clase dijo, algo muy interesante del cerebro es que podemos conocer lo que se pensaba sobre el sistema nervioso humano, atendiendo a la tecnología más avanzada de cada época. Por ejemplo, cuando se hacían grandes acueductos, la gente pensaba que los humores controlaban el cuerpo, que los fluidos corporales te hacían sentir de una manera u otra. Y luego, cuando se inventó el telégrafo, de repente se pensaba que todo eran impulsos nerviosos que se movían por unos cables. Y añadió, ahora pensamos que el cerebro es un ordenador. Yo levanté la mano y dije, porque esa es nuestra tecnología más avanzada. Y respondió, no, el cerebro es un ordenador. A mí no se me dio bien esa asignatura, pero la cuestión es que cuando hablamos de simulación, ahora nosotros tenemos la PS4, la PSVR. A mí me encanta la marca Sony, así que perdona por citar esto. Podemos usar como modelo ese nivel básico de simulación de realidad virtual, pero no tiene por qué ser lo que está pasando. Y creo que eso es importante. Podemos usarlo para entender lo que puede estar pasando, pero esto no tiene por qué salir de una sala con servidores. Podría ser algo diferente. Si encuentras algo que no entiendes, el cerebro dice, vale, quizás sea por esto. A medida que la tecnología avance, habrá mejores formas de describirlo. En mi caso, ten en cuenta que soy un hombre del siglo XXI y mi cerebro funciona así. Si nos ves en el futuro, no somos tontos. Es que no tenemos las herramientas necesarias para pensar en esto. En septiembre de 1977, el escritor Philip K. Dick, autor de Minority Report, Blade Runner y Desafío Total, dio una charla para sus fans en Metz, Francia. Esperaban una conferencia sobre ciencia ficción, pero también habló de religión y filosofía. Para él, los tres temas estaban profundamente interconectados. The title of my address is, If you find this world bad, you should see some of the others. The subject of this speech is a topic which has been discovered recently and which may not exist at all. I may be talking about something that does not exist. Therefore, I'm free to say everything or nothing. We are living in a computer-programmed reality, and the only clue we have to it is when some variable is changed and some alteration in our reality occurs. La creencia de Philip K. Dick de que vivimos en un mundo artificial creado digitalmente parecía una locura en 1977. Pero en 1999, Matrix expuso la hipótesis de simulación a las masas. Desde el estreno de la película, esta idea ha comenzado a considerarse algo más que ciencia ficción. Se debate en la red y en la vida real, en aulas, laboratorios, estudios de diseño y salas de conferencias. So the idea is, right, any sufficiently advanced civilization could create a simulation that's like our existence. And so the theory follows that
maybe we're in a simulation. Have you thought about this a lot? Are we? I am actually in a simulation, and so are you. Are we living in simulation? I find it hard to argue against that possibility. If all of this is some kind of informational process running in some machine, the machine is not in this universe. It's somewhere else, and this universe is a consequence of its running. Es solo un problema del aparato o lo que sea. Miss Wood, hola, ¿qué tal? Hola, perdonad la iluminación. Solo tengo las luces de Navidad. Tú hablas de una especie de viaje que comenzó al observar una serie de sincronicidades. Sí, ¿A qué te refieres? pues tengo bastantes ejemplos de cosas de la vida cotidiana. Estoy pensando en alguien, doblo la esquina y me lo encuentro. Empecé a hacer como pruebas. Pensaba en un pez naranja. Quiero ver un pez naranja en los próximos 10 minutos. Y poco después, dando un paseo, veía un local con un pez naranja que nunca había visto. Cosas como esa me ocurrían bastante a menudo. Comencé a llevar un registro diario. Y si me permites especificarlo, Rodney, no suelo trabajar 5 días a la semana. Hago turnos de 12 días seguidos. Me di cuenta de que cada 12 días se daban cierto tipo de sucesos. Y lo comprobé durante casi un año. Por resumir, notaba que ciertas cosas se repetían con cierta regularidad. Cada 3 días, por ejemplo, ocurría algo que estaba relacionado con mi carrera. O cada 5 días notaba una sincronicidad interesante con mi familia. Por ejemplo, en cierto punto, lo que se me hizo difícil fue distinguir si esa regularidad era algo que notaba o algo que yo provocaba. ¿Era una situación tipo Schrödinger, donde solo por el mero hecho de observar algo se modifica? Te pongo un ejemplo. Iba a muchos lugares con mis padres y estaban vacíos. O con poca gente. Como un centro comercial casi vacío. O íbamos por la carretera y no nos cruzábamos con ningún coche. Cosas así. Fue porque nos mudamos de Pontiac, Illinois, que tenía más habitantes, a Dorsey, en Illinois, donde había 500 habitantes. Nuestro vecino estaba a medio kilómetro, así que no interactuaba con mucha gente. Y una de las cosas que pensé en mi pequeño cerebro, porque llegué allí cuando estaba en segundo de primaria y pensaba, ajá, así se ahorran tiempo y dinero, porque no necesitan tener a tanta gente. De vez en cuando íbamos a San Luis, que estaba a unos 80 kilómetros. Y recuerdo que mi padre tenía un control muy estricto sobre el horario y el itinerario. Una vez vi los restos como de un decorado de una película del oeste. Y cuando vi el decorado pensé, ah, era esto. El tiempo que pasamos en el coche, esos 50 minutos que tardamos, nos están pasando como una película por delante. Estamos en el coche mientras cambian este decorado por el de San Luis. Pero no voy a poder comprobarlo porque mi padre está aquí para que hagamos lo que debemos hacer y luego volvamos al coche y adiós. ¿Puedes verme? Sí. Soy de la costa este, pero vivo en Los Ángeles. Estudié ingeniería eléctrica en Harvard. Soy empresario y aparte tengo
la enfermedad de Crohn. Y todo se aprovecha en esta simulación. Creo que la idea básica es que, si lo crees de verdad, se distribuirán entre la población dispositivos informáticos con una capacidad increíble y se volverán cada vez más potentes como nuestros móviles. Chicos, oye, no, basta. Entonces, si hay suficientes máquinas capaces de ejecutar simulaciones del mundo, como si fuera un videojuego, la pregunta es, si hay muchas realidades falsas y solo una original, ¿qué posibilidades hay de que estés en la original? The odds that we're in base reality is 1 in billions. El análisis estadístico más influyente de la teoría de la simulación fue un artículo publicado en 2003 por un profesor de Oxford, Nick Bostrom. Se titulaba ¿Estás viviendo en una simulación? Bueno, yo en ese momento era una especie de becario en la Universidad de Yale. Llevaba pensando en eso de una forma vaga mucho tiempo, y aquello exigía algo más que esas especulaciones. Así que escribí un artículo y lo publiqué en Philosophical Quarterly. De inmediato, despertó mucho interés, y así ha seguido provocando un gran interés. Parece que se renueva cada año o cada 2 años, cuando la gente lo descubre por primera vez. Yo distingo entre la hipótesis de simulación, es decir, que estamos literalmente en una simulación por ordenador diseñada por alguna civilización avanzada, y el argumento de la simulación, basado en la teoría de la probabilidad. Pero la idea básica se capta con facilidad. Yo afirmo que al menos una de estas 3 propuestas es cierta. La primera alternativa es que la mayoría de las civilizaciones, en nuestra etapa actual de desarrollo tecnológico, se extinguen antes de que alcancen la madurez tecnológica. La segunda alternativa es que todas coincidan en que casi todas las civilizaciones tecnológicamente maduras pierden interés en crear simulaciones de este tipo. Solo crearían respuestas a simulaciones. Y la tercera alternativa es la hipótesis de simulación. Estamos en una simulación por ordenador. Si rechazamos las 2 primeras propuestas, se deduce que casi todas las personas con nuestras vivencias son simuladas. Y si ese es el caso, deberíamos pensar que quizás somos una persona simulada en lugar de una de las originales y no simuladas. Yo creo que es cuestión de probabilidad. Bueno, siempre he pensado en términos de probabilidad. Y acabo de descubrir que en mi vida hay muchas cosas que tenían pocas probabilidades de suceder y se repiten una y otra vez. Bueno, si miro hacia ese lado es porque tengo la pantalla ahí. Ah, vale. De hecho, esta es mi mesa de dibujo. Si miro hacia allá es para verte. Nada más. Vale, ¿qué dibujas? Pues... depende. ¿Conoces a Moebius? Claro. Sí, copié uno de sus cómics completo, pero con personajes con caras de Carlitos y Snoopy, en lugar de personajes suyos. Y luego pinto cosas como garabatos y cosas de este tipo. Ya. Nada del otro mundo. Me gustan más las cosas de Moebius para hacer un cómic nuevo. Genial. ¿Eres dibujante profesional? ¿Te dedicas a eso? No, no. Me gustaría. Doy clases de educación especial. ¿Cuándo empezaste a pensar que la hipótesis de simulación tiene sentido? Bueno, fue por Musk. Desde que habla de eso, pienso más en ese tema. The strongest argument for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following. That 40 years ago, we had Pong, like 2 rectangles and a dot. That was what games were. Now, 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality.
por él comencé a planteármelo en serio. Does any one of us remember in any dim fashion a worse Earth circa 1977 than this? Have our young men seen visions and our old men dreamed dreams? I have. Nightmare dreams specifically of prisons and jailers and ubiquitous police. I wrote out these dreams in novel after novel, story after story. To name two in which this prior ugly present obtained most clearly, I cite The Man in the High Castle and my 1974 novel about the U.S. as a police state, called Flow My Tears, the Policeman Said. I'm going to be very candid with you. I wrote both novels based on fragmentary residual memories of such a horrid slave state world. Or perhaps the term world is the wrong one, and I should say United States, since in both novels I was writing about my own country. Some people claim to remember past lives. I claim to remember a different, very different present life. I know of no one who has ever made this claim before, but I rather suspect that my experience is not unique. I can even tell you what caused me to remember. In late February of 1974, I was given sodium pentothal for the extraction of impacted wisdom teeth. Later that day, back home again, but still deeply under the influence of the sodium pentothal, I had a short, acute flash of recovered memory. In one instant, I caught it all. You are free to believe me or to disbelieve, but please take my word on it that I am not joking. This is very serious, a matter of importance. I am sure that at the very least you will agree that for me, even to claim this is in itself amazing. Philip K. Dick escribió más de 8.000 páginas tratando de comprender esos recuerdos recuperados que experimentó entre febrero y marzo de 1974, una experiencia que llamó 2374. Este escrito se conoce como la exégesis. Eric Davis, junto con Pamela Davis y Jonathan Lethem, luchó contra el texto para editarlo en un solo libro. Fue una experiencia increíble, pero también una especie de locura. Porque estás como en la antesala de sus problemas, sus traumas, su desesperación. Era un texto tan extenso que tenías que organizarlo por descarte. Había una serie de cosas que funcionaban, como cuando hablaba de su proceso creativo. Eso lo incluimos. Cuando describía ciertas experiencias también. Hay una parte en la que Dick describe la escritura de exégesis como una tarea infernal. Creo que expresa el reto de lidiar con una experiencia extraordinaria como las que encontramos a lo largo de la historia de las religiones. Son percepciones de la realidad que, aunque haya una visión positiva sobre la verdadera naturaleza de las cosas, en cierto modo socavan la idea de que nuestro mundo cotidiano es algo realista y coherente. Y eso es perturbador. Podría enumerar una lista con todas las pequeñas sincronicidades que me sucedían. Eran cosas cotidianas, pero eran tantas que un día que me sentí con ánimo, supongo, decidí buscar un tanque de aislamiento sensorial. Era algo que no había hecho nunca, pero pensé que sería una experiencia interesante y me decidí. Hay un tipo en Nueva York, en la calle 23, que tiene un tanque de aislamiento sensorial en su apartamento. Es raro, pero vas, él te lo explica, le preguntas las dudas y luego te metes. Yo nunca lo había hecho. Me metí sin saber qué podía esperar. Él me dijo, pide lo que quieras o pregunta lo que quieras saber. Y tuve la sensación de que le preguntaba al universo, pero también me lo preguntaba a mí mismo. Quizá no sean dos cosas distintas, ¿verdad? Los primeros minutos fueron... Era consciente de dónde estaba, pero a los pocos minutos dejé de sentir mi cuerpo. Podía oír
mis párpados. De hecho, oía lo que podría ser mi sistema nervioso. En ese estado se me ocurrió decir, escucha, creo que estás tratando de decirme algo. No sabía quién era ese tú al que me dirigía. No sé si era el universo o... También tengo una ordenación ministerial, así que me he criado con eso. Entonces, una parte de mí cree en Dios. Solo pensaba, ven, habla y di lo que te gustaría decir. No soy un chico de la nueva era, o al menos antes de esto, pero mi cabeza empezó a zumbar. En mi frente notaba pulsaciones violentas, un fuerte zumbido, y sentí que me abría y pensé, vale, no soy un cuerpo, soy un código. Soy una cadena de letras, números y ácidos. Yo conocía el ADN, pero no era eso. Significaba que nada en mí era real. No soy real. Soy un patrón, un código que se replica. Soy una vibración, nada más. Salí del tanque y comencé a hablar con el hombre. Me dijo, se está abriendo tu tercer ojo. A veces pasa. Y le pregunté, ¿y qué hago? Y dijo, no sé, disfrútalo. Siempre he pensado más o menos esto, pero es que me pasó una cosa. Yo tenía 11 o 12 años. Soy adoptado. Soy hijo de un pastor. Mi padre adoptivo es pastor, así que iba a la iglesia los domingos. Aunque creo que aquello no pasó en domingo. Fue en servicio de Adviento. Era de noche. La mayoría de la gente sabe cómo son estos servicios, pero para quienes no lo sepan, los fieles van siempre bien vestidos y están sentados. Esto era en los 80 y la gente vestía con más elegancia que ahora. La gente estaba sentada en esos largos bancos. Tenían los libros de los himnos y estaban cantando. Yo miraba a la gente que había a mi alrededor y pensaba en cómo hacían esos sonidos. Porque tenemos unas como aletas de carne y echamos el aire a través de ellas. De ahí viene el sonido. Y pensé que somos animales, pero nos ponemos ropa y nos sentamos en lugares así y hacemos sonidos echando aire por la boca. Pensé en cómo se mueven los cuerpos. Y lo extraño es que se muevan así. Lo absurdo de la situación seguía rondándome. Pensé, ya, nada de esto es real. Eso es lo que pasa. Y cuando lo comprendí, solo puedo decir que no estaba en ninguna parte, que no era nada. Sentí que la soledad era algo material y yo era su personificación. Estaba aislado de todo, solo existía yo. Fue desmoralizador y claustrofóbico, pero no vi nada. No es que lo viera todo oscuro, no veía ni sentía. Fue como una negación de mí mismo, aunque estuviera sintiendo ese vacío extraño, ese desvanecimiento. Siempre he estado muy apegado a mi familia, sobre todo a mi hermano. Pero me mudé. Los padres siempre dicen, tienes 18 años, vete de casa. Yo me adelanté un poco porque el día después de mi graduación ya estaba fuera. Me mudé y no volví en años. Estuve muy solo. Vivía con un amigo, pero no veía a mi hermano. Y durante 2 años nos dedicamos a jugar a videojuegos. Trabajaba en un restaurante y cuando volví a casa, hacíamos estupideces como jugar a Guitar Hero 2 días seguidos. O conseguíamos un juego y lo jugábamos hacia atrás y luego lo batíamos de nuevo. Siempre con videojuegos, durante años. Es lo único que hice. No dibujaba ni nada. Así es como vivía. Pensaba, estaré atrapado en este viaje a propósito. Quizá no sea mi diseño. No soy religioso para nada, pero
¿Cómo darle sentido a esa sensación de rutina? Era algo como preprogramado. Le di una explicación científica. Y la única mezcla de religión y ciencia que quizá exista es la hipótesis de simulación. ¿La verdad? Tuve esa epifanía en la iglesia y la analogía que uso es, digamos que tu abuelo tiene una radio y la escucha a todas horas. Un día decides desarmar la radio, miras las piezas y dices, anda, la he desarmado, y comprendes que no podrás volver a armarla. Ese es el sentimiento que tuve en ese estado de conciencia nulo. Y en mi mente, eso es lo que está fuera de la simulación. Contemplating this possibility of a lateral arrangement of worlds, a plurality of overlapping Earths along whose linking axis a person can somehow move, can travel in a mysterious way from worst to fair to good to excellent. Contemplating this in theological terms, perhaps we could say that herewith we suddenly decipher the elliptical utterances which Christ expressed regarding the kingdom of God, specifically where it is located. He seems to have given contradictory and puzzling answers. But suppose, just suppose for an instant, that the cause of the perplexity lay not in any desire on his part to baffle or to hide, but in the inadequacy of the question. My kingdom is not of this world, he is reported to have said. The kingdom is within you, or possibly it is among you. It was his mission to teach his disciples the secret of crossing along this orthogonal path. He did not merely report what lay there, he taught the method of getting there. But, tragically, the secret was lost. The enemy, the Roman authority, crushed it. When I saw Star Wars this morning, I thought to myself, déjà vu. La hipótesis de simulación ha existido mucho antes de que existieran los ordenadores. Es como lo de que haya personas en las puertas del cielo mirando sus vidas, ¿no? ¿No es eso un informe, por decirlo así, tras salir de la simulación? Hey, Miller, look what I found. Wow. Realistic, isn't it, Mr. Miller? René Descartes intentó construir una epistemología desde el escepticismo y la duda radical. Supondré, pues, que un genio maligno pone todo su empeño en hacerme errar. Creeré que el cielo, el aire, la tierra y todo lo externo no son más que engaños con los que ha puesto una celada a mi credulidad. Consideraré que no tengo manos, ni carne, ni ojos, sino que lo debo todo a una falsa opinión mía. Una versión más moderna es la idea del cerebro en una cubeta. Es un experimento mental donde el filósofo tiene que demostrar que el mundo externo existe y que él o ella no es un cerebro en una cubeta en el laboratorio de algún científico loco recibiendo inputs que imitan lo que sucedería en el mundo exterior. No importa lo realistas que sean estos experimentos, son solo posibilidades lógicas. Pero, ¿cómo se pueden refutar? 1000 años antes del genio maligno de Descartes, Platón propuso una idea similar en la antigua Grecia. Él describe una situación imaginaria. Hay unas figuras encadenadas dentro de una caverna desde que nacen. No conocen lo que hay fuera. Miran hacia una pared y en la pared ven sombras. Do you see men passing along the wall, carrying all sorts of articles which they hold projected above the wall? Statues of men and animals made of wood and stone and various materials? Of the objects which are being carried in like manner, they would only see the shadows. Emily Podast escribió sobre la relevancia de este mito para la hipótesis de simulación y para otros aspectos de la comunicación digital y la mala comunicación. Es una metáfora muy cinematográfica y me gusta esa imagen de cómo nos afecta el cine. Y lo mismo que hay un desajuste entre lo que realmente está pasando y nuestra percepción,
Hay un desajuste entre lo que nos muestran los medios y el mundo real al margen de esa representación. Así que ahora ya no solo nos engañan nuestros sentidos, también nos engañan los medios. Volvamos a los mitos hindúes. Hay mitos increíbles, como el del rey que va de viaje, se para en un pozo, bebe y cuando se marcha tiene una existencia diferente, una vida diferente y ¡paf! Vuelve a lo de antes. Incluso hay mundos dentro de otros mundos. Tienen esa estructura de mundos dentro de mundos y socavan la idea del mundo original. Lo comprendí cuando comencé a observar la experiencia del aldeano en Minecraft. Es una versión simplificada de los humanos. Tiene libre albedrío. Se mueve por el espacio como le parece. Pero lo interesante es observar lo que hace el aldeano cuando tu avatar entra en el juego. Cuando juegas al Minecraft y tu avatar baja al mundo, ¿qué hace el aldeano al verte? Te mira. Te mira como si fueras igual que él. Y no lo eres, porque tu avatar lo controla una inteligencia más poderosa. Quizá Elon Musk es un personaje del juego. Y entra en el juego en plan, hola, ya sabéis, jaja, somos una simulación. Pero luego tiene que cerrar la sesión y volver al cielo artificial. Se reirá con sus amigos extradimensionales. Oye, he estado jugando con esa simulación hoy. Les doy pistas, pero no lo pillan. Es interesante porque el aldeano habla con... Hay varios niveles. Y como me criaron en la fe cristiana, yo diría que es Dios. Está el Dios que hizo el mundo y luego está el avatar. Y son diferentes, porque el Dios que hizo el mundo no está ahí. No llegamos a verlo. No vemos al creador del juego. Para extender esta metáfora a extremos quizá ridículos, durante un minuto, un píxel representará una flor. Es esa flor. Y después ese píxel representará a un aldeano. Ese píxel es parte de él. Y es fácil pensar, si extrapolo eso a 3 dimensiones, es lo mismo que el átomo de la célula. Un año, esa célula es parte de mí, y luego será parte de otra cosa. Y cada 7 años, todas nuestras células cambian. Al artista Chris Ware le impresionaron tanto las implicaciones del Minecraft que creó esta ilustración para la portada de New Yorker. El videojuego en sí capta una sensación de... no sé, algo así como la muerte. Siempre que juego con mi hija siento que estamos muertos y estamos volando, mirando el mundo. Es la única experiencia que he tenido donde he imaginado que soy una conciencia incorpórea. No sé cómo decirlo. Construimos estas peculiares esculturas. Mi hija creó unas gigantescas... Bueno, eso es relativo en el ámbito digital, pero eran unas esculturas gigantescas de mi esposa y de mí, en medio de unas granjas doradas que luego estaban bajo tierra, con líneas de tren o de vagones que se conectaban con el paisaje que había. Ahora mi hija tiene 14 años, así que ya no juega. Pero está en una especie de fase barroca en la que ella y sus amigos han regresado al Minecraft para mirar los mundos que hicieron en su preadolescencia. Han vuelto a visitarlos, escuchan la música y lloran. Es una nostalgia a los 14 años por un mundo perdido e inocente. Supongo que cuando tenga 40 y yo 85, lo habremos descargado en algún dispositivo y lo podremos ver. My relationship with the United States has always been a very bad one. It has always seemed to me that I was about to be arrested by the American police for some obscure reason. And perhaps that's because of reading Kafka's The Trial. That book influenced me very much, you know, where someone is arrested for a crime and he's never told what crime he has committed.
De niño, una de las cosas que me llamaban la atención era que los adultos repetían las cosas una y otra vez. Por ejemplo, la revista Newsweek, mi padre siempre la compraba. Estábamos sentados en el comedor y él decía, bueno, ya sabes. Y luego decía, palabra por palabra, una frase que había leído en la revista. Parecía que la revista lo había programado para decir eso. Él no lo había pensado. Y ahí empezó todo, en esa primera infancia, porque imaginaba que las personas con las que estaba tratando eran lo que yo entonces llamaba robots químicos, en el sentido de que en realidad no eran conscientes. Repetían comportamientos una y otra vez. En su artículo, Nick Bostrom definió la simulación de la historia mental de la humanidad como una simulación de antepasados, al estimar la cantidad de potencia de cálculo que se necesitaría. La idea de la simulación de los antepasados sugiere que estamos siguiendo los pasos de la sociedad que ha creado esta simulación. Bueno, es una posibilidad. Podría haber todo tipo de variaciones. Desde mundos de fantasía que no se parecen en nada a lo que existía en la realidad física, hasta variaciones de la historia. Todo es conceptualmente posible. Pero en la simulación de la que hablo en el artículo, se estarían recreando simulaciones muy detalladas de los predecesores históricos de la gente. Quizá no sean exactamente las mismas personas, pero sí el mismo tipo de personas. Cuando tenía 9 o 10 años, bromeaba con mis hermanos. Decíamos que la gente se iba a su casa y se ponía contra la pared si nadie los miraba. Era como, vete a casa y adopta una postura de reposo cuando no te vean, porque suponíamos que les desactivaban la programación. Bromeábamos con eso, pero lo seguía pensando de mayor. Era horrible pensar que las personas con las que hablaba, si nadie miraba, dejaban de funcionar. No todos los detalles de nuestro mundo serían simulados perfectamente hasta la precisión subatómica siempre. De hecho, ese tipo de simulación quizás sea imposible. Depende de la potencia del ordenador donde se origine la simulación. Si hay ordenadores infinitamente rápidos, claro. Pero la idea es que sería una simulación captando solo lo básico, para que las criaturas simuladas no noten la diferencia. Eso implicaría maniobras inteligentes por parte de los simuladores, que podrían, por ejemplo, detallar más una parte de esa realidad cuando le prestemos atención, pero luego esa parte dejaría de tener detalles tan precisos. Estoy ocupando, quizá, un par de metros cuadrados, pero existe todo un mundo, porque lo sé. Está aquí, en mi cerebro. Trabajé en una empresa durante un tiempo y lanzó una aplicación que hoy es muy popular. Una aplicación de ficción interactiva. Era como escribir el teaser de una aventura. Pero lo que me resultó obvio fue lo simple que es nuestro mecanismo de toma de decisiones en términos de codificación. Recientemente, un popular Pregúntame lo que quieras de Reddit lo inició un usuario que escribió «Soy un PNJ que está vivo». Y... vale, ya está. Un PNJ es un personaje no jugador que normalmente verás en un videojuego. Suelen ser personajes que no controla la persona que está jugando. Son personajes que han sido programados. Es como hablar con una persona en la vida real, pero solo pueden decir una cantidad determinada de cosas. Y solo puedes responderle unas frases específicas.
Solo puedo imaginar, si fuera un jugador, cómo experimentaría la interacción social. Pero incluso como jugador que no juega, a veces me encuentro con personajes de ese tipo. Yo trabajo en una tienda y tengo una lista de cosas que tengo que decir al saludar al cliente y revisar los artículos. Y por eso tenía sentido crear una especie de guión que seguir con los clientes. Ante ciertos estímulos en general, se reacciona de cierta forma. Es bastante parecido al código que tienen las gallinas del Minecraft, o las tortugas del Mario Bros, o los mosquitos conmigo. Todos operan con los mismos principios. Si pasa esto, entonces haz eso. No es tan raro pensar que nuestra conciencia puede estar siendo controlada por una inteligencia de tipo jugador. A todos nos gusta pensar, qué pequeño es el mundo, porque en realidad es así. No hay suficiente capacidad de procesamiento para generar 7.000 millones de conciencias. No hay 7.000 millones de conciencias. Sí, puede haber 7.000 millones de personas en el algoritmo general de habitantes de la Tierra, pero si hablas con la gente, quizá haya unos 200.000 ejemplares de inteligencia artificial que sirven como subflujo para crear nuestra experiencia de gente que conoces en el planeta. Así que cuando descubres que todos estamos conectados con 6 grados de separación, no te sorprendes. Es un fallo del sistema. Es el límite de la capacidad del ordenador que ejecuta esto. ¿Alguna vez has visto a un personaje no jugador? Te encuentras con ellos siempre que caminas por la calle y no interactúas con la gente. Es como en un videojuego. Se les atribuye mucho menos poder de procesamiento a los autómatas. Pero una vez que comienzas a interactuar, algo tiene que activar la inteligencia que hay detrás de ese supuesto humano. La sociedad se está secularizando rápidamente. La religión se está dejando de lado. Y eso es maravilloso, en parte. Creo que la religión juega un papel muy represivo, con demasiada frecuencia. Por lo menos como me criaron a mí. Pero conozco a gente desde la infancia de aquel mundo cristiano evangélico que quería hubieran cometido actos violentos, sí. Bueno, si Dios no los hubiera castigado. ¿Por qué necesitaban a Dios para controlarse y no lo hacían por su propio honor y por amor al prójimo? No lo sé, pero así era. Creo que la idea de que estamos viviendo en una simulación va a ser cada vez más popular. Y para las personas que necesitan ver los dos lados de una disputa y que eso no hace que su cabeza se parta en dos, para aquellos que somos capaces de ver los grises, creo que es una buena teoría, porque eso no cambia nada en mi vida cotidiana. No debería. Esto es una simulación, ¿vale? Me creo un poder superior, ¿vale? Soy una chispa aleatoria de células, ¿vale? Eso no cambia cómo vivo mi vida. Pero hay mucha gente con una mentalidad absolutista. Y si les dices, oye, esto es una simulación, esa parte nihilista de la humanidad reaccionará diciendo, bueno, no me importan los demás. Yo sé que soy real, lo siento, pero si no hay pruebas de que sean reales, ¿de qué sirven las leyes? ¿Qué objetivo tiene todo esto? Creo que hay un cierto grado de incapacidad para discernir el mundo real de la realidad virtual cuando ves casos como el de Nueva Zelanda, donde el asesino lo retransmitió como en un juego de disparos en primera persona. Perseguir a los musulmanes o la gente en las sinagogas van tras alguien que se construye como un otro por los medios que consumen. We must meet the threat with our valor, our blood, indeed with our very lives, to ensure that human civilization, not insect, dominates this galaxy now and always. En esos juegos, la gente a la que le disparas desaparece y además van en manada. No son reales. En el caso de los personajes no jugadores, se tratan como si fueran cuerpos digitales desechables.
un tipo se puede conectar como Kanye West. Y otro, por ejemplo, como Michael Phelps. Se conectan y juegan, y están en el nivel más alto, aprovechándose de diferentes exploits. Luego hay gente que inicia sesión y suele jugar mucho. Son muy buenos, pero se desconectan y no vuelven. Pasan años y años. Hay algunos famosos que son muy buenos, pero caen en desgracia y no vuelven. No puedo dar nombres aquí porque no quiero que salgan en el documental. Da igual. El caso es que están normal y de repente hacen algo diametralmente opuesto a sus patrones de comportamiento normales. Porque en un videojuego vas bien, pero de repente te aburres y empiezas a hacer cosas muy diferentes. Yo también lo he hecho. Estaba jugando al GTA y ya tenía millones y millones de dólares. Y de repente dije, sí, vale, me voy a esconder en este edificio para ver a cuántos policías puedo matar. Así que te creas objetivos locos. Una vez le dije a mi tío, ¿y si todo esto es falso? ¿Y si nada de esto es real? Y él respondió, entonces, ¿qué me impide ir de puerta en puerta disparándole a la gente? ¿Qué me impediría dispararte? Y yo pensé, ¿eso es lo que te gustaría hacer? Lo único que te impide hacer eso es que, si este mundo es real, ¿habría consecuencias? ¿Has visto el vídeo del hombre de la costa oeste, perdón, que secuestró un vuelo comercial que estaba vacío? Solo iba él a bordo y no tenía formación. Pero empezó a volar por la costa. ¿Pero qué es esto? Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Lo has visto? Él está bien, va hablando. Eso fue poco antes de estrellarse a propósito en creo que en una isla. En alta mar. Sí, está bien que uno de sus últimos pensamientos fuera lo mucho que se parecía a un videojuego. Luego se estrella. Pero sí, hay un lado oscuro. A veces se desata el caos interno. Very pronounced impression would probably occur to us, to many of us, again and again, and always without explanation. The acute, absolute sensation that we had done one thing. What we need at this point is to locate, to bring forth as evidence, someone who has managed somehow, it doesn't matter how, to retain memories of a different present, latent alternate world impressions, different in some significant way from this. Philip K. Dick se hubiera sorprendido al saber cómo serían los recuerdos de ese presente diferente en el siglo XXI. If you remember a Kit Kat looking like this, then you could be living in an alternate reality. Welcome to Conspiracy Chat and that. Today's topic is the mind-warping, reality-bending Mandela effect. It's called the Mandela effect because hundreds and hundreds of thousands of people remember Nelson Mandela dying in prison, and that actually never happened. But hundreds and hundreds of thousands of people are like, no, I remember Nelson Mandela died in prison, but like that never happened. So when reports of the former South African president's death became news in 2013, it re-sparked the theorist debates on whether or not we've somehow slid into an alternate timeline. The Berenstain Bear children books have changed. They used to be called Berenstain Bears, and now they've always been known as the Berenstain Bears. Over 10,000 Mandela effects have been logged and confirmed. If you go back and literally find like a VHS tape of like Snow White from like 1998 and you put it in a VHS player, they say magic mirror on the wall. Tell me
me, bitch, that you do not fucking remember. Mirror, mirror on the wall. Well, that doesn't exist. Mandela effect, alternate reality, I think yes. De niño viví en México. Tendría unos 10 años. Y luego volví a pasar el verano con mi madre un año. Yo tenía 18 años y no conocía a nadie. Un día me llamaron unos amigos de un amigo. Vinieron a recogerme. Tenían un Jeep Wagoner de 1970, un coche viejo. Al momento supe que habían estado bebiendo, porque me dijeron, oye, cógete una cerveza. Miré la parte trasera del Wagoner y había varias latas vacías. No había cinturón de seguridad y dije, vale, dame una cerveza. Íbamos por una carretera principal de Cuernavaca. Había una mediana de cemento entre los dos carriles. Y el conductor, para hacerse el gracioso, decidió meterse por un hueco de la mediana y conducir en dirección contraria hasta el próximo hueco. Así que íbamos conduciendo en dirección contraria y no vino ni un coche. No tuvimos accidentes. Así que ese fue el primer fallo, pero eso no cuenta. Y seguimos. Fueron a una licorería y compraron más alcohol. Dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a las pirámides. Había una pirámide cerca, así que fuimos, trepamos una cerca y nos subimos a la pirámide. Es una experiencia increíble estar allí. Pero se estaban aburriendo y dijeron, bueno, ya está, vamos a casa. Volvimos al coche. En México, en esa época del año, era verano. Hay monzones que duran 5 minutos. La carretera estaba mojada y los chicos iban borrachos. Yo estaba en el asiento trasero. El conductor le dice al amigo, oye, ¿por qué no coges el volante un segundo? Yo en la parte de atrás pensé, es la peor idea que he oído en mi vida. Pero ya era tarde, demasiado tarde. Él agarra el volante y el coche choca contra un lado de la carretera. Pero da en una curva y sale despedido. Así que se va hacia el lado opuesto, choca otra vez y vuela por el aire quizá unos 300 metros hasta que aterriza sobre el techo. Las ventanillas estallaron y yo me rompí las costillas porque recibí el impacto de lleno. Empezó a salirse la gasolina del coche y me quedé sin respiración. Salí arrastrándome por la ventanilla y me alejé todo lo que pude. De pronto, para una camioneta. Y dicen, genial, bandidos. Luego llega otro coche y son los federales, la policía mexicana. Los bandidos se van. Yo dije, genial, ha llegado la policía. Y me responden, no, en realidad es peor. Cuando sepan que hemos estado bebiendo, nos arrestarán. Y luego te van a exigir un gran soborno, porque eres estadounidense. Yo estaba allí, en la oscuridad, y se para otro coche. Un hombre sale y dice, disculpen, soy el jefe de contabilidad del Departamento de Policía de Cuernavaca, es decir, de la policía local. Y sabe que los federales son unos corruptos. Los dos chicos consiguieron contarle que había un estadounidense escondido en la oscuridad. Y me sacaron de allí. Pero sobre todo, me parecía tan inverosímil que hubiera sobrevivido. La probabilidad era muy baja. Alguien tuvo que hacer algo. Y mi conclusión fue que el algoritmo modifica las probabilidades para que las cosas sean más interesantes. Porque es un juego. Bueno, creo que el primer discurso público con el que pude nombrar estas ideas quizá fuera la película Matrix. ¿Sabes? No se puede hablar de simulación
sin mencionarla. El libro en el que guarda sus cosas. Cuando terminó la trilogía, lanzaron una animación de Animatrix. Sí, creo que eso dio en el clavo. Habían plantado la idea y eso fue creciendo. En el segundo renacimiento, parte 1 y 2, aparece un semidios de la tecnología. Te mete y te saca de la realidad, de lo que está sucediendo en Matrix y fuera de Matrix. Cuenta la historia de cómo se construyó la simulación. Estuve viviendo en Canadá un par de meses. Un amigo de Illinois vino a verme a Canadá y estando allí me dijo, ¿qué hacemos? No sé, vamos a ver esa estúpida película de Keanu Reeves. Así que fuimos a verla y nos gustó. No sé. Cuando lo pienso, veo un gran vestíbulo de mármol blanco brillante. Y hay como un pedestal en el centro. Y una esfera negra gigante. Y esa esfera negra, para la gente de esa realidad, es un ordenador. Sí, y ese ordenador funciona. Podría haber un pequeño cartel al lado que diga universo lo que sea. Y se ve lo que sucede en esa masa negra de estrellas y nubes. Y en lo profundo, gente como nosotros. A partir de ese modelo te preguntas, ¿vale? ¿Somos importantes para ellos? ¿Somos un caso especial en el que se centra toda la realidad? Quieren saber cuál es el sentido de la vida. Por eso crean esos universos. Creo que lo que quieren es que mejoremos la simulación que han hecho. Y aquí es donde entran las GANs. No sé si se pronuncia así. G-A-N-S. Redes generativas antagónicas. La idea es que dos inteligencias artificiales compitan entre sí. La primera es la generadora. Muestra fotos que parecen de seres humanos, lo suficiente como para engañar a alguien. Y luego está la discriminadora. Su trabajo consiste en distinguir entre imágenes falsas e imágenes reales de personas. Y las dos compiten entre ellas, boom, boom, intentando ganar. Hasta que, por último, tú y yo miramos las fotos y nos parecen reales, porque han pasado por todas esas repeticiones. Pero, ¿qué son las personas sino redes generativas antagónicas? La policía intenta resolver el crimen. El criminal lo impide. Idiot! You made me. El hacker piratea el sistema. El programador lo arregla. La gente se cansa de este tipo de lenguaje, pero viene alguien nuevo y hace algo mejor. Constantemente vamos superándonos, unos a otros. Quizá por eso siempre estamos discutiendo en las redes. Porque nuestro objetivo es refinar y perfeccionar las cosas. Al final, ¿qué queremos crear sino otra simulación? Algo más. Sí, nunca has usado los ojos. Cuando sale de Matrix y lo ve todo borroso, es muy parecido a lo que sucede en la caverna de Platón. Cuando alguien sale de la caverna, sus ojos tardan un poco en adaptarse a lo que está viendo fuera. Y luego, cuando regresa a la caverna, tampoco puede ver porque está acostumbrado a ver las cosas como son realmente. Y comprende que sus amigos están viendo cosas en una pantalla y se premian entre ellos por ser los más rápidos en adivinar lo que están viendo. Pero al que salió ya no le interesa porque él ha visto muchas más cosas. Es curioso cómo eso se convierte en un sistema de valores que nos hace creer que sabemos ciertas cosas y los demás no. Eso crea sensación de otredad. Inexpugnable. Me sentí más cerca de Neo que nunca. Llevaba la gabardina en el centro comercial, sobre todo. Caminaba por allí con la música de Matrix en los auriculares. Ponía la banda sonora en mi reproductor de CDs. Y cuando la gente me veía entrar, se apartaba.
Sentía algo insano con la gabardina puesta. Ser Neo era... Durante un tiempo pensé que me protegía hasta cierto punto. Todo lo que me sucedía era como una dicotomía o una paradoja. ¿He visto la película Matrix? No sé, pero seguro que cientos de veces. Después de la primera vez, tuve que volver a verla. Y luego otra vez, y otra, y otra, y otra. A veces la veía 2 o 3 veces seguidas. Y como... One thing I really want you to know. These claims can neither be proved, nor can they be even made to sound rational in the usual sense of the word. It has taken me over 3 years to reach the point where I'm willing to tell anyone but my closest friends about my experience beginning back at the vernal equinox of 1974. Il y a une chose que j'aimerais bien que vous sachiez. Je me rends compte. One of the reasons motivating me to speak about it publicly at last, to openly make this claim, is a recent encounter I have undergone, which, by the way, bears a strange resemblance to Hawthorne Abinson's experience in my novel The Man in the High Castle with the woman Juliana Frink. Une des raisons qui me motive à parler enfin en public. Juliana read Abinson's book about a world in which Germany and Japan and Italy... Now, this is a little difficult if you haven't read the book, but he wrote a novel in which Germany, Italy, and Japan lost World War II, and he was living in a world in which they had won World War II. She felt she should tell him what she comprehended about the book. In other words, that his novel was true. En Jimmy Corrigan, el protagonista conoce a su padre y este muere. Y mientras dibujaba la historia, me encontré con mi padre por primera vez y murió. John Updike habló de la extraña previsibilidad de la ficción. Lo nombró solamente, no profundizó. Pero algo pasa cuando te adentras en el mundo imaginario y escribes o reelaboras recuerdos. Empiezas a sentirte... no como si pudieras predecir el mundo, pero sí como si tuvieras cierta influencia. For several years, I have had the feeling, a growing feeling, that one day a woman who would be a complete stranger to me would contact me and tell me that she had some information to impart to me. And then she would appear at my door, just as Juliana appeared at Hawthorne Abinson's door. She would tell me exactly what Juliana told Abinson, and that is that my book, like his, was in a certain real, literal, and physical sense not fiction but the truth. Well, this did finally happen to me. I even knew that her hair would be black. Una de las primeras cosas que muchos críticos de ciencia ficción te dicen es: la ciencia ficción no predice nada, pero la gente lo sigue pensando. Y Dick tiene muchas, como si trabajara en el departamento de predicción del futuro, sobre todo en lo que respecta a los dispositivos de consumo, sus ideas sobre esos dispositivos. Pero creo que lo más profético que escribió fue: ¿qué se siente estando vivo ahora mismo? Ese estar confundido. Ontológicamente confundido. Ese no saber cuál es exactamente la realidad. Estoy convencido de que hay muchas fuerzas oscuras en aumento que intentan manipularnos con la información, o usando el hecho de que vivimos en un sistema capitalista y lo utilizan. Y al mismo tiempo, hay movimientos más profundos que también parecen confusos. Por otra parte, la gente parece cada vez más atraída por la actitud solipsista de relacionarse con el mundo a través de interfaces. Y se vive una especie de desapego. Pero estamos bien atados. Y eso lo trata mucho Dick. La tensión entre nuestra realidad social, la realidad como construcción social, y nuestra capacidad de fragmentarnos y dividirnos. Y por eso caemos en el solipsismo, la psicosis y la paranoia.
Así que creo que capta el contexto de nuestra vida. Sobre todo, y esto es un ejemplo trivial, el contexto de las pequeñas alertas constantes. Suena el teléfono y luego llega un email. ¡Ding! Y no olvides esto. La mente está constantemente distraída por estos estímulos, por la información que nos lanzan. Algunos son anuncios que te saltan, o piensas en un viaje y se lo escribes a alguien. Y como Google lee tu correo, los anuncios son de viajes, 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 y ¡wow! Ese tejido de conciencia ha salido de todo eso. Recuerdo que escribí armas a la venta en Google. En Fairfax, Virginia, me salió una tienda de artículos deportivos, Guyland. Y recuerdo que unos días después estaba en el sótano con mi padre y me dijo, he visto que has buscado armas a la venta. Me miró. Tenía una mirada de rabia, una mirada dura. Yo no dije nada. Nos miramos durante 1 minuto, casi retándonos. Y luego me fui. Nunca volvimos a hablar de eso. Tenía una frase genial. Pensaba que el mundo contemporáneo era una especie de recreación del mundo animista que veía la gente premoderna. Y su obra recrea una especie de animismo tecnológico profano y una vitalidad que se nota poco realista. Dick siempre fue sensible a los daños. La gente está dañada. Las tecnologías están dañadas. Las cosmologías también. Y los dioses. Parece que otra gente siempre está atenta a lo nuevo. Y así las tecnologías podrán resolver esto. Pero lo que yo experimento en mi vida tecnológica es que hay muchas cosas dañadas. Hay grandes desarrolladores como Activation Blizzard. Son los de World of Warcraft y Overwatch. Está EA, que es... Creo que vi que EA está más relacionado con los nazis que con los videojuegos. Ahora mismo estás pagando el precio completo del videojuego, pero solo te ofrecen el 40%. Y la parte a la que accedes está rota y con errores. Y a veces, en el caso de algunos juegos, creo que el último fue Alice, no se puede reproducir. Como si estuviera roto de fábrica. Pero lo pagamos. Nos engañan. Venden parches que no funcionan. Estás atrapado en esos mundos digitales. Y cuando sales, estás atrapado en una realidad que tampoco va bien. Y estableces paralelismos. La hierba está seca a ambos lados de la valla. Quizá ahora mismo nuestros programadores se han activado y están arreglando rápidamente la realidad. Es como si la mierda los hubiera alcanzado. Eso es lo que hayamos transgredido un tabú y hemos pasado el punto de no retorno. 17 de febrero de 2003. Era lunes. Me desperté. Había mucha nieve fuera por una ventisca que acababa de caer. Bajé las escaleras y vi a mi padre con la pala. Así que me vestí y lo ayudé a quitar la nieve. Y estando allí, recuerdo que mi madre salió, miró hacia arriba y dijo, ¡cuánta nieve! Recordaremos esto mucho tiempo. Pasé el resto del día en mi habitación, jugando a videojuegos violentos y viendo Matrix, con mi gabardina negra y mi arma en la mano. A medida que avanzaba la tarde, la paranoia aumentó. Un rayo me golpeó el cerebro. Y esto es lo que pensé. Me dije, la única forma de averiguar con seguridad, la única forma de saber con certeza si esto es Matrix y no estoy perdiendo la cabeza, es levantar el teléfono y llamarlos. Salí de mi habitación y llegué, tambaleándome, al teléfono que había en el dormitorio de mis padres.
Lentamente descolgué el teléfono y luego, respirando hondo, dije esas poderosas palabras. Las últimas palabras de Neo. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará esto. He venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Un mundo. Comencé a ver Matrix de nuevo. Recuerdo estar sentado en mi cama, mirando el póster de Matrix, y pensé, a la mierda mi vida, ¿sabes? Saqué mi escopeta y le metí los cartuchos en la recámara. Le quité el seguro y salí de mi habitación. Pero antes me puse mi reproductor de CD con los auriculares. No era la banda sonora de Matrix, era otro grupo, Drowning Pool. La canción decía, ¿por qué fui golpeado? No aguantaré mucho más. Algo tiene que pasar, que caigan los cuerpos al suelo. Eso es lo que estaba escuchando cuando salí de mi habitación y bajé las escaleras del sótano. Y recuerdo que cuando llegué al pie de las escaleras del sótano, vi a mi madre sentada frente al ordenador, sonriendo. Se volvió, se giró para mirarme, y cuando vio la escopeta, ella no sabía que yo la había comprado. Su sonrisa desapareció y le disparé. Le disparé en el pecho. Me volví hacia mi padre, que estaba en el lado opuesto. Él también estaba en el ordenador. Se metió debajo de la mesa y me miró con una expresión que nunca le había visto. Era una mirada de sorpresa e incredulidad. Y recuerdo que me agaché para estar a su altura y le disparé 3 veces. Subí a recargar la escopeta y cuando volví a bajar, todavía tenía los auriculares puestos. Las palabras que me llegaban eran piel contra piel, sangre y hueso. Estás aislado, pero no estás solo. Tú querías entrar y ya estás aquí, impulsado por el odio, consumido por el miedo. Que los cuerpos caigan al suelo. Yo estaba escuchando cuando bajé por segunda vez al sótano. Yo estaba de pie en la parte de arriba y mi madre estaba al pie de la escalera, con las heridas en el pecho y desangrándose. Levanté el arma y le apunté a la cara. Ella me miró y me dijo, Joshua, ¿qué has hecho? Siguió mirándome un minuto y dijo, no lo hagas. Y apreté el gatillo. Con el impacto, su cara estalló. La mitad de su cara y el ojo le salieron por la parte de atrás de la cabeza. Su carne se convirtió en partículas, una carnicería. Y me fastidió porque no se parecía nada a lo que había visto en Matrix. La vida real era mucho más horrible. Me molestó. Estaba aturdido. Pero recuerdo que me chocó porque era diferente a lo que había visto en Matrix. Me di la vuelta y subí arriba, al comedor. Fui a por el teléfono de la cocina. Mi hermana estaba en el teléfono.
no me había dado cuenta de que mi hermana estaba hablando con mi padre justo cuando lo maté a él y a mi madre. Ella lo escuchó todo y no me di cuenta. Así que cogí el teléfono de la cocina y dije, hola. Y mi hermana dijo, Josh. Y yo dije, Tiffany, ¿qué estás haciendo? Y ella dijo, Josh, ¿dónde está papá? Quiero hablar con él. Y le dije, cuelga el teléfono, Tiffany. Tengo que llamar yo. Pero no colgó. Así que dejé el teléfono y fui a... Mi padre tenía un móvil y fui a cogerlo. Salí al porche. Saqué una Coca-Cola del frigorífico, la abrí, comencé a bebérmela y llamé a la policía. Cuando colgué el móvil entró una llamada de un amigo suyo y este hombre dijo, oye, Josh, ¿está tu padre ahí? Yo le dije, no se puede poner ahora mismo. Y contestó, ah, vale, ¿puedes decirle algo de mi parte? Dile que lo he llamado. ¿Se lo dirás? Y yo respondí, claro. Y los dos colgamos el teléfono. Instantes después, la policía se presentó en nuestra casa con las armas en la mano. 5 o 6 agentes me apuntaron. Me dijeron que me arrodillara y me arrestaron. I, in my stories and novels, often write about counterfeit worlds, semi-real worlds, as well as deranged private worlds, inhabited often by just one person, while meantime the other characters either remain in their own worlds throughout or are somehow drawn into one of the peculiar ones. This theme occurs in the corpus of my 27 years of writing. At no time did I have a theoretical or conscious explanation for my preoccupation with these pluriform pseudo-worlds. But now I think I understand. What I was sensing was the manifold of partially actualized realities lying tangent to what evidently is the most actualized one, the one which the majority of us, by consensus gentium, agree on. El meollo de esto, moral, ética, incluso cosmológicamente, es cómo nos tratamos. Vale, esto es una simulación. Estoy en un mundo de fenómenos falsos. ¿Cómo trato a la persona de la que estoy enamorado? ¿Cómo trato a mi enemigo? ¿Cómo trato a mi padre moribundo? Pero si tengo la corazonada de que esto es una simulación y pienso que hay otras personas como yo, que no son solo simulaciones, eso ya modifica mi ética. ¿Cómo trato con un otro que está en un mundo falso si ese que está detrás del avatar es alguien como yo, que quiere comunicarse, enamorarse o vincularse? Y eso es esencial para Philip Dick. Sí, estaba un poco loco, tenía visiones que no sabemos qué significaban. Era un neurótico, un enfermo, un paranoico, pero al mismo tiempo, siempre, en todos sus textos, hay una empatía total con esas personas que sufren en estos mundos falsos. Son representaciones muy reales, aleccionadoras, de seres humanos que siguen teniendo corazón. Y eso los impulsa a seguir adelante, mientras sufren en esos escenarios de pesadilla a los que los lanza, incluyendo el último, el de lo desconocido. Creo que la gente se siente atraída por la hipótesis de simulación porque parece que resuelve ciertos problemas. Pero yo creo que, en ese contexto, los problemas son todavía más conmovedores y punzantes. Cuando conocí a mis abogados en la cárcel de Fairfax, me preguntaron por mi crimen y les dije que hice como Neo en Matrix, como si estuviera en una realidad virtual. Y eso los cogió por sorpresa. No lo esperaban. También les dije que, en el momento, había sentido un poco de remordimiento, porque eran cosas demasiado fuertes. Yo entré en el mundo, o salí del mundo de Matrix y entré en la vida real, con lo que les hice a mis padres. Mis abogados fueron a mi casa, subieron a mi habitación y vieron el póster enorme de Matrix en la pared. Y mi gabardina negra, puesta sobre la cama,
muy bien colocada. Vieron mis botas negras, como las de Neo, y pensaron que podrían montar la defensa, alegando locura. Dijeron que yo, cito, abrigaba la creencia genuina de que estaba viviendo en el mundo virtual de Matrix. A eso se le llamó la defensa Matrix. La defensa Matrix es una versión de la defensa por locura criminal, y su precedente fue la defensa Taxi Driver de John Hinckley. Se ha usado varias veces desde el juicio de Joshua. El caso más famoso fue el de Lee Malvo, conocido como The DC Sniper. El médico, el psicólogo, el doctor Shostak, me diagnosticó una forma de esquizofrenia, llamada esquizofrenia simple, y declaró que la gente no era real para mí y cosas así. Hubo diferentes detonantes, diferentes sentimientos combinados que me llevaron a explotar. El maltrato que había estado sufriendo por parte de mis padres durante mucho tiempo, y luego el acoso escolar y la enfermedad mental no diagnosticada que tuve durante años. Todo ese conjunto fue creando una bomba de relojería. Yo lo llamo la tormenta perfecta. Pero nunca me quité la responsabilidad del crimen. Yo quería morir. Quería olvidarme de todas esas cosas. De hecho, cuando se me leyó la sentencia, leí una declaración escrita ante el juez. Ahí decía que asumía mi responsabilidad y que merecía la pena de muerte. Pienso en lo que hice todos los días. Ojalá pudiera volver atrás. Finalmente, Joshua decidió no seguir con la defensa Matrix y se declaró culpable. Tenía 19 años cuando fue juzgado. No saldrá de la cárcel hasta 2043. La película Matrix ha influido en la gente de formas muy diferentes. Todo depende de tu bagaje psicológico. El mío fue un caso extremo. Hay gente que puede estar escuchando esto y que estarán pasando por las cosas que pasé yo. Por eso estoy hablando de esto. Porque sé que tengo un propósito en la vida, intentar llegar a esas personas. Joshua escribió un libro sobre su experiencia, con la esperanza de llegar a otros chicos con problemas y evitar que repitan sus errores. Ahora que tengo 40 y tantos, por fin puedo tratar con los demás como seres humanos. Y se podría pensar así. Si es una simulación, las personas están mejoradas y es más fácil relacionarse con ellas. Pero ¿es posible que viera a la gente como humanos robóticos porque no podía entenderlos debido a un problema de mi cerebro? Esa es la cuestión. No quiero quedarme atrapado en la idea de que todo esto es falso, solo porque eso me facilita cómo afronto yo la complejidad de la existencia humana. Yo creo que sentir el cuerpo del otro es como ver la luz. La petite mort del orgasmo o la fusión de una conciencia con otra. Audre Lorde habla de lo erótico y creo que lo erótico como dinámica es un antídoto contra el solipsismo. Es un antídoto para la falta de empatía porque nos permite tener una relación lúdica con el otro. Hay una escena en Matrix Reloaded, podría ser su última noche. The machines have gathered an army, and as I speak, that army is drawing nearer to our home. ¿Y qué hacen? Creo que la soledad, el aislamiento y el trauma influyen mucho en las realidades que nos construimos cada uno. Si hay un jugador que está a cargo de mi personaje, quizás sea un genio, o tal vez sea un niño de 12 años. Así que lo que tengo que hacer es seguir subiendo de nivel para resultarle interesante. ¿Tomas decisiones a propósito para mantener el interés de tu jugador? Yo lo que pienso es que si estás en un videojuego, ves un gran cursor parpadeante que te indica que vayas a algún lugar. Yo los busco. Y cuando vea uno, me pararé y diré, gracias. De vez en cuando,
Tomo una decisión completamente tonta que nadie entiende. Y yo tampoco. Espero que le interese. Como pasa con las demás teorías, nadie lo sabrá hasta que muera. No creo que haya tantos defectos como para que esto se descontrole y nos encontremos expuestos fuera de Matrix. No creo que pase. Creo que es un sistema sólido. Y sea lo que sea, lo sabremos al morir. Pero es posible que te despiertes en una sala de juegos en el año 3000 y eches otra moneda. ¿Otra vida en la Tierra en el año 2019? Existen metáforas fundamentales sobre la realidad que hemos desarrollado como humanos que se mueven a través del tiempo y del espacio en este planeta. La metáfora del viaje. La vida es como un viaje. Otra metáfora, y todos la conocemos, es despertar de un sueño. ¿Qué? Ah, estoy en este mundo. Solo eso. No cuál es la naturaleza de este mundo o de aquel. Tenemos esa experiencia cognitiva básica de cambiar de marcos ontológicos, a veces de forma abrupta, a veces con emociones intensas. Y eso está encardinado en nosotros. Otra corazonada básica que todos tenemos es que el mundo no es lo que parece. Que hay otro mundo detrás de este mundo. O que este mundo puede desmoronarse. ¿Pensar en la simulación te emociona o a veces te causa malestar? Supongo... He pensado en la hipótesis de simulación, tanto que me es difícil pensar al margen de eso, porque se ha convertido en mi forma de ver el mundo. La hipótesis de simulación. Creo que es bastante convincente por esta idea generalizada de que hay más cosas en el cielo y en la tierra de lo que soñamos con nuestra filosofía. Esa sensación de que estamos muy limitados en nuestra comprensión de lo que pasa. Hemos avanzado. Tal vez hemos comprendido 6 de las 10 cosas que debíamos descubrir para saber qué está pasando. Pero cada una de las 4 cosas restantes podría cambiar tanto las conclusiones que, hasta que no lo comprendamos todo, estaremos tan perdidos como si no supiéramos nada. Estaba en la cama pensando en eso. ¿Qué pasaría si mañana me visto de blanco? Me peino el pelo hacia atrás y declaro en los medios locales: este es mi mensaje. Debemos ser buenos. Esto es algo nuevo. Es casi una religión o como una filosofía. Esto es una simulación. Hay que llamar la atención de esa gente. Los seres que estamos en este mundo, podríamos proyectar luces gigantescas, creaciones lumínicas potentes, monumentos, o una estela gigante donde ponga: oye, lo sabemos, o algo profundo, y con las luces parpadeando. Entonces, alguien que camine junto a esa esfera negra, en ese gran vestíbulo, verá una luz roja parpadeando y dirá: oye, mira. Experimentemos con cualquier lenguaje. ¿Quién sabe si seguimos adelante e insistimos? Podemos organizar la Tierra para estar más alerta, ocupar el universo, porque cuanto más grande sea la pantalla con nuestro mensaje, más atención recibiremos. We're dreaming. Dad? Is it about Mars? Becoming a multi-planet species. Beats the hell out of being a single-planet species. Llegaremos a niveles de Star Wars, dispersos por toda la galaxia. Quizá nuestra ciencia progrese tanto que podamos tocar la membrana que separa el universo de lo que hay más allá y enviar un mensaje.
un mensaje activo a un oyente activo. I don't like to fuss or moan, but if it weren't for you, I'd be all alone. Es gracioso escuchar eso de... Los ordenadores no lo son todo. Tengo un ordenador, y esto es un vaporizador. También es un ordenador. Lleva un microchip. Pero igual somos un dispositivo informático tirado en un rincón porque tiene muchas mierdas. Eso sería lo peor. Nunca nos encontrarían. Quizá este proyecto que estás haciendo sea una especie de simulación que coquetea contigo. Como si dijera, oye, voy a dejarte ver un poco de lo que tengo aquí debajo y no pasará nada, siempre que me respetes. ¿Y si la simulación es como una anestesia? Imagínate que te están operando y de repente alguien te inyecta algo que hace que la anestesia desaparezca. Tienes la cavidad torácica abierta y alguien tiene la mano dentro. Y de repente estás lúcido, con todo el dolor del mundo. Vas a estropear la operación pataleando y chillando. Quizá eso sea la simulación. Y con este documental vas a estropearlo todo y vas a hacer mucho daño. La otra opción, y tal vez esta sea la clave, por decirlo así, es que quizá esta simulación sea mala. No deberíamos estar en ella. Y esto sea como la palabra de seguridad. La persona que vea esto dirá, ah, eso es lo que me está pasando. Porque tal vez esté en animación suspendida. Ellos son los que deben pilotar esta nave. Pero están fuera de combate. No responden. Así que han creado este documental para que empecemos a cuestionar esta realidad y podamos salir de ella. Yo, soñando y despertando, he vivido miles de vidas diferentes. Así que no me asusta lo que me pase cuando termine esta simulación. Estoy seguro de que cuando muera me despertaré en otro lugar. ¿Cómo lo sé? Porque recuerdo lo que he hecho una y otra vez. Good morning. This is your wake-up call. Thank you for staying at the New Darwin Inn. The time is 10:30 a.m.